para que ustedes... Bueno, en el libro, bueno, aquí habla de los porcentajes que se aplican, que ustedes ya, pues, aquí como lo digo, yo tengo porcentajes diferentes a los que ustedes tienen. Obligaciones, gastos por vacaciones, bueno, ahí habla aspectos legales y aspectos con respecto también a la normativa. Aquí habla del ejemplo de este gerente, ¿verdad? Aquí, pues, obviamente a mí los números este rango de números ya lo tengo diferente a ustedes, ¿verdad? Porque aquí está desactualizado, usted lo tiene un poquito más actualizado, pero vamos a calcular el rango, digamos, de un salario. Bueno, aquí voy a cambiar, por ejemplo, vamos a determinar acá, voy a coger estos rangos, ¿verdad? Que es importante, pues, tener, no, aquí, vamos a ver qué se me hizo. Vamos a ver un cálculo que es uno de los más digamos, laboriosos, que es el cálculo de impuesto sobre la renta. Salario. Impuesto sobre la renta, salario, ¿verdad? Que es uno de los más, digo yo, un poquito más laboriosos. Bueno, supongo que ya los que llevaron legislación laboral, pues saben que para efectos del impuesto de la renta existen como lo dice aquí, unos rangos, ¿verdad? Específicos, donde tenemos una parte que es un salario exento, un monto de salario exento, y hay algunos excesos, ¿verdad? Vamos a ver aquí, nada más como para anotar acá la tarifa, el rango. Según el librito que ustedes tienen, ¿cuál es el rango que tenemos aquí? El rango de salario. De 863,000 exento. ¿Qué sería? Hasta 63,000 exento. Hasta 863,000. Vamos a hacerlo aquí. Hacerlo aquí. Voy a usar aquí, entonces tenemos aquí exento hasta 863,000. Y el rango que esté. ¿Cuál es el siguiente rango? Este que está aquí, digamos, sobre el exceso de 1,267,000. exceso. ¿Con? 1,267,000. Y, bueno, sería desde para acá. Bien, este sería sobre el exceso y esto paga un 10%. ¿Cuánto? Correcto. 10%. Bien. Aquí pues sería 0%, no aplica, ¿verdad? Está exento. Está exento, no aplica. Y después. Sobre 2,223,000. Es otro rango. Correcto, desde 1,267,000 hasta 2,223,000. 2 millones.
223,000. 2,223,000. ¿Y esto paga cuánto? Un 15% ahora. Correcto. Se me perdió. Es que antes era diferente, un 15%. Y hasta ahí llega, ahora todavía hay más. Todavía hay más. Ajá. Y sobre el exceso de esto, 4,445,000. hasta 4 millones. 445,000. 4.445.000. Un ¿Cuánto? 20%. Un 20. 20%. Y sobre el exceso, De los 4 millones, paga un 25%. sí cambió totalmente. Ahora lo que tenemos, a lo que tenemos aquí. Aquí teníamos solamente 3 rangos, ¿verdad? Ahora tenemos que 1, 2, 3, 4, 5 rangos, ¿verdad? Entonces vean ustedes que tenemos acá, bueno, significa que un salario que esté por este monto o debajo de este monto, pues no paga impuestos a la renta. Pero todo salario que sobrepase este monto tendremos que ir haciendo la separación de rangos, ¿verdad? De ahí específicamente. Entonces, vean ustedes que tenemos una persona, voy a colocar aquí, si tenemos una persona que gana, supongamos que gana 5 millones de colones mensuales. Supongamos que gana 5 millones de colones mensuales. Para subir ese número tan alto. 5 millones de colones mensuales, ¿verdad? Vean ustedes. Vean ustedes que ya esa persona que gana 5 millones de colones, para determinar, aquí tenemos que determinar el impuesto sobre la renta, sobre el salario, a retener o deducir, ¿verdad? A retener. ¿Cuánto es lo que tenemos que retenerle a esta persona? ¿Cuánto es parte de esta retención? ¿Verdad? ¿Cuánto es lo que tendríamos que colocar aquí como impuesto al salario por pagar de parte del patrono? Porque le va a retener al trabajador. Entonces, si una persona gana 5 millones de colones, ¿verdad? Este sería el salario bruto. Salario bruto. O sea que si fuera solamente una persona, ese salario bruto tendría que ir acá, ¿verdad? En este primer asiento, salario bruto. Entonces tenemos que identificar sus obligaciones obreras, ¿verdad? Y determinar cuánto es el efectivo, el desembolso de efectivo, ¿verdad? En este caso. Bueno, entonces supongamos que aquí estamos calculando el impuesto sobre la renta del salario, ¿verdad? El cálculo sobre el impuesto de renta del salario, una persona que está ganando 5 millones de colones. Inmediatamente que ustedes, primero, digo yo, bueno, lo voy a decir como yo lo hago normalmente, ¿verdad? Alguien puede usar métodos diferentes, pero en primera instancia observo si en cuál rango está el pago del salario. Veo que el rango está sobre el exceso, ¿verdad? Sobre el exceso de 4.445.000. O sea que esta persona, parte de este salario, va a tener que pagar hay una parte que está exenta, una parte tendrá que pagar el 10%, otra parte tendrá que pagar 15%, una parte tendrá que pagar un 20% y hay una parte que debe pagar el 25%. Entonces, al estar en este nivel de salario, sobrepasa este rango, ¿verdad? Entonces, muy bien, entonces significa que si sobrepasa este rango, entonces significa que todos los rangos que estén antes de este, ¿verdad? Todos estos rangos, ¿verdad? Debe ser parte del impuesto a retener a la persona. ¿Por qué? Porque obviamente esos 5 millones de colones superan a esto, ¿verdad? Entonces, aquí determinamos, bueno, vamos bien. Entonces, vamos a ver. Ese señor, pues obviamente, tiene una parte exenta, ¿verdad?
tiene una parte exenta, el cual no va a pagar impuestos a la renta, pero tiene una parte que está entre 1.267.000 y 863.000 colones, o sea, 404.000 colones van a pagar el 10%. El 10%, ¿verdad? Pues, obviamente hay una parte que es exenta, no va a pagar nada, ¿verdad? Simplemente, pues, aquí, esto por esto, que es la parte exenta de 0 colones, ¿verdad? Eso no va a pagar nada. También va a pagar una parte del 15%. ¿Cuál va a ser esa parte? La diferencia entre estos 2.223.000 y 2.167.000. O sea, va a pagar sobre 956.000 el 15%. O sea, va a pagar 143.000 colones. Luego, pues va a pagar también una parte del 20%, o sea, si cojo este total menos, qué sé yo, entonces me falta 2.222.000, entonces va a pagar un 20%, entonces va a pagar 444.000 colones. Pero tengo también que además, pues, él gana 5 millones de colones. Y el último rango es sobre el exceso de 4.045.000. Entonces necesito saber cuánto es la diferencia entre los 5 millones que él gana menos los 4.445.000 para determinar qué monto de salario se le debe aplicar el 25%. Entonces ven ustedes, lo que hice fue una resta del total menos 4 millones, porque todo lo demás ya está contenido en estos elementos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que él pagará de 25% 138.000 colones. Entonces, el impuesto que tendrá que retenerse a esta persona sería la suma de todos estos que están aquí. Se le va a retener una suma de 796.950. Esto es poniendo, digamos, en un caso que sobrepase el máximo, el exceso máximo, ¿verdad? ¿Quedó claro esa parte, muchachos, para cálculo del impuesto sobre el salario? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Las personas que no están repitiendo el curso, ¿les quedó claro? O los que están repitiendo el curso y que son del año pasado, que no vieron este tema, creo. Por favor, díganme algo los que no han llevado. El profe, No, claro. el profe. Entonces ven ustedes que esta es una persona que gana 5 millones sobre ese salario, ¿verdad? Vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer varios casos aquí para que ustedes pues hagan los ejercicios, ¿verdad? Que correspondan, ¿verdad? Porque ya yo expliqué cómo queda la estructura de asiento y toda esa cuestión. Vamos a ver otro caso aquí. Supongamos que tenemos esto. Supongamos un caso que una persona que gane, qué sé yo, 2 millones de colones. No 5, sino 2 millones de colones. Entonces, gana esto, voy a quitar todo esto, ¿verdad? Entonces, yo tengo la tabla aquí, entonces, inmediatamente, 2 millones, ¿a dónde lo ubico? ¿En cuál nivel lo ubicaría? ¿Cuál sería el último nivel que tendría que pagar esta persona? El de 15%. Claro, está entre estos dos, ¿verdad? Está entre estos dos. Entonces, muy bien, entonces resulta que esta persona, pues, tiene aquí una parte exenta, ¿verdad? Pues aquí esto menos, estos son 860.000, pero sobre esto es una parte exenta, ¿verdad? No paga impuesto, ¿verdad? Y resulta que sobrepasa este nivel, entonces sería, pues, lo que acabamos de hacer, esto menos esta cuestión, sería el 10%, ¿verdad? Y aquí, pues, sobrepasa el 1.267.000, pero no llega a 2.223.000, entonces lo que necesito es identificar la diferencia, nada más. Entonces, cojo el salario de vengado y le resto el nivel anterior. Entonces, 733.000 colones es lo que sobrepasa y va a tener que pagar impuestos a la renta sobre eso. Entonces, acá, calculo. ¿Listo? Entonces tenemos que el valor del salario que va a devengar
perdón, el impuesto sobre la renta a retener es de 150,850. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Muchachas? Sí. Sí. Sí, profe. Profe. Excelente. Entonces, vean otro caso. Vamos a, voy a mantener ese caso ahí. Vamos a ver otro caso. Vean que se los puse ahí. Traté de ponérselo lo más sencillo posible, pero es que si les hubiera explicado los ejercicios, ahí vienen un poquillo. No importa. A lo mejor viene más claro que lo que estoy explicando yo. Entonces veamos aquí tenemos un caso, ¿verdad? Tenemos el caso, vamos a ponerlo aquí para identificarlo, ¿verdad? Este es un caso. Ahora, aquí tenemos otro caso. Y aquí vamos, bueno, aquí tenemos otro caso, ¿verdad? Bueno, este es el que vamos a ver ahora. Ahí tenemos diferentes casos, ¿verdad? Ya este fue un nivel, este fue otro. Bueno, aquí supongamos que esta persona gana, qué sé yo, 3.250,125. Eso es lo que gana, ¿verdad? Eso es lo que gana. Entonces, bueno, ya vemos que este caso está en ¿a dónde termina el último rango? El último rango está en el 20% aquí, ¿cierto? ¿Estamos claros? Sí, profe. Está ahí entre el 20%. Entonces, bueno, entonces esto implica que pues aquí esto implicaría que esto viene pues acá, cubre todo, acá tenemos también el 10%, acá cubre el 15%, pues, aquí entonces sería 222,223,000 menos 1.267,956, tendríamos ese impuesto. Y ahora sí, está en este rango. Tengo que determinar la diferencia porque no cubre todo el rango. Entonces, aplico sobre eso el 20%. Entonces, vean ustedes, tendría que pagar un impuesto, o retenérsele un impuesto de 389,000. Y bueno, entonces vamos a ver un caso, bueno, ustedes vieron ahí, vamos a ver un caso pequeñito, nada más, una persona que te venga, vamos a dejarlo como por aquí, una persona que devenga un salario, quitamos todo esto que está aquí, prefiera, y creo que por aquí, pues, también quitamos esto. Supongamos aquí que esta persona gana, supongamos que esta persona gana, qué sé yo, 860,000 colones. Entonces, ¿en qué rango está esta persona? Exento. Ella está en la parte exenta, ¿verdad? Entonces resulta que yo tengo que determinar, bueno, aquí si lo hago de aquí para allá, me quedaría negativo, digámoslo aquí. Ella está, bueno, ella está, qué sé yo, aquí hay un rango del 0%, entonces ella está aplicando este salario, ¿verdad? Está aplicando acá, ¿verdad? Entonces resulta que no son los 873, sino 860 y multiplicamos 0 por 860. No aplica impuesto, ¿verdad? ¿Estamos, muchachos y muchachas? Sí, Entonces, profe. Está bonito el tema.
¿sí? Supongamos que estos son los 4 trabajadores que tiene la empresa. O sea, uno gana 5 millones, otro ganó 2 millones de colones, otro ganó 3 millones. ¿Ah? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Bueno, aquí estamos calculando el impuesto a la renta. Entonces, aquí tendríamos que la cuenta, impuesto al salario, pagar. ¿Ah? Si tuviéramos que identificar la sumatoria, entonces tendríamos que hacer, ¿cuánto tendría que ser? La suma de esto, la suma de este señor, identificamos este otro impuesto, y el último impuesto, creo que era este, sí, este. Resulta que tendríamos que contabilizar un pasivo de 1.306.525. ¿Me expliqué? Sí, profe. Sí, Voy a poner aquí, cálculo, impuesto al salario. Entonces, vean ustedes, entonces ya aquí tienen una orientación, cómo calcularíamos el impuesto al salario, ¿verdad? Entonces, ya estaríamos identificando una parte, ¿verdad? Es este elemento sobre el salario, ¿verdad? Sobre el salario. Entonces, qué sé yo. Entonces, supongamos que este salario es voy a ponerlo aquí, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Este es un salario administrativo. Supongamos que este es un salario de ventas, de gerente de ventas, no sé, cualquiera, que sea un sueldo de ventas. ¿Saben cuál es la diferencia de salario y sueldo? Supongamos que este es, vamos a dejarlo aquí, porque es tan alto sueldo, no salario. Eso se podría llevar legislación laboral. Y aquí supongamos que vamos a dejar este como, pongamos de salario, no importa, está muy alto, pero digamos que ganó muchas horas extras. Salario de ventas. Y esta persona, digámoslo como salario administrativo. ¿Qué me dijeron? Nada, y me dijo nada. Entonces, vean el ustedes. sueldo, profe, es por horas y el salario es mensual. Fijo. Claro, eso es, sí. Vamos a ver, ahí el sueldo son montos fijos mensuales que ya se tienen definido como personas como gerentes y supervisores, etcétera, ¿verdad? Que tienen ya esos sueldos fijos. Entonces, esos montos fijos se conocen como sueldos, y los salarios son los que se devengan por tiempo, ¿ah? Por tiempo, qué sé yo, por horas qué sé yo, por cantidad de piezas construidas, no sé. Muy bien. Estos son asuntos laborales, nada más. Bueno, entonces vean ustedes que aquí ya ustedes tienen identificado el impuesto al salario y que es parte de la retención, sería parte de esta retención, ¿verdad? Entonces ya tendríamos una parte de las obligaciones, ¿verdad? Y con este informe, ¿cuál es la intención? Con esto que acabamos de hacer, salario de ventas, salario administrativo, sueldo de ventas, pues aquí ya tenemos, sumamos ahí, ¿verdad? Ustedes, para efectos del asiento, ¿verdad? Entonces vean ustedes, voy a ir aquí creando, qué sé yo, se me ocurre a mí, asiento contable. Asiento contable. Entonces, si eso fuera el asiento contable, ya tendríamos aquí una información, ¿verdad? Parte de la información del primer asiento contable, qué sé yo, el asiento número 1, ¿verdad? Tenemos que el gasto por sueldos, salarios de ventas. Y gasto por sueldos y salarios
de administración. De administración, ¿verdad? Entonces aquí, ya ustedes ya podríamos tener aquí, ya respetando un poco las tres columnas, entonces, qué sé yo, formato, número, y entonces tendríamos aquí el debe, ¿verdad? Debe. Aquí, ahí se me olvidó esta, ¿verdad? Parcial. Entonces, si yo quiero conocer el total de salarios de venta, pues ya yo voy acá y cálculo, aquí ya puedo, impuesto, bueno, cálculo, ¿cómo fue esa palabra? Son los salarios de ventas, bueno, serían 2 millones más, ¿qué más? Ahí tenemos esto, ¿verdad? Y no sé si ese era el último, porque los otros eran pues nada más. Entonces ahí yo tengo, vean ustedes ahí tenemos el salario de ventas. Entonces, salario administrativo, ya tenemos aquí, nada más cogemos los trabajadores administrativos, 5 millones, más, por aquí teníamos 860,000. Listo. Ahí tenemos ya los salarios, ¿verdad? Los salarios de, perdón, los salarios de entonces, por aquí tenemos la cuenta obligaciones. Yo lo estoy grabando así. El libro puede ser que ponga otro nombre, no sé, pero no quiero que se sientan confundidos por eso. Obligaciones obreras. Obligaciones obreras por pagar, y aquí tenemos, bueno, no sé, ya tenemos identificada una, ¿no? Voy a ponerla aquí como de segunda. Le llamamos, se le llamó impuesto al salario, ¿verdad? Ya tenemos identificado el impuesto al salario por pagar. Ya sabemos que al menos el impuesto al salario por pagar, ya calculamos, ya vimos cómo era el cálculo y está definido ahí, ¿verdad? Entonces ahí ya lo que se puede traérmelo en parcial, y aquí ya comienza a generarse, digámoslo así, el pasivo correspondiente. Voy a abrir aquí una más que insertar. Voy a poner aquí bancos. Sabemos que es el desembolso, y el desembolso pues va a ser esto más esto menos la obligación. De momento llevamos eso. Bueno, por ejemplo, yo estoy aquí armando el asiento, ¿verdad? Estoy armando el asiento. Entonces, veamos aquí ya calculamos el impuesto, cambiar un nombre que aquí no me gusta cómo quedó esto, impuesto al salario, ¿verdad? Impuesto al salario, ¿verdad? Ya calculamos el impuesto al salario, ¿verdad? Vamos a ver, supongamos que aquí como parte del, bueno, ahorita llenamos ahí cosillas. Vamos a ver otro, que aquí sigamos.